Madre mía, viajeros, esto es increíble. Estoy sin palabras, estamos en las auroras boreales. Y es que sin lugar a dudas, las auroras boreales nos dejaron sin palabras. Pero antes, déjame que te explique cómo terminamos conduciendo un trineo de huskies bajo las auroras boreales en pleno Ártico noruego. ¿Dónde vamos, Lucy? ¡Mami! ¡Al Ártico! La aventura comenzó en Bristol, en el sur de Inglaterra, desde donde cogimos un vuelo de 3 horas y media hasta Tromsø, en el Ártico noruego. Esta ciudad era desde donde partían los exploradores noruegos hacia el Ártico y Svalbard, y hoy en día debe su fama mundial por ser uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de auroras boreales. Y por supuesto, esta fue la razón que nos trajo hasta este lugar. Ya lo veis, nos ha recibido una nevada. Así que nada, vamos a coger un autobús que creo que estamos yendo mal. A ver si llegamos al centro. Hemos llegado, al final hemos cogido el Uber. Ya lo veis, completamente nevado. Y nada, ahora a buscar el apartamento. A ver dónde está. Aquí estamos, vaya apartamentitos. Qué pinta tiene. Hace frío, pero no mucho, Un tour. Este es el pasillo del apartamento. Y ahí es donde está nuestra cama. Mirad que os la enseño. Esta es la cama. Y ves, si abres aquí la cortina, ¡chu!, ves el pasillo. Ahora aquí tenemos el hall con el cuarto de baño, que está muy bien. Y aquí tenemos la cocina, una cama y la terracita. Os enseño las capas. Pantalón térmico, encima el vaquero y luego un pantalón impermeable. Luego llevo camiseta térmica, encima una camisa, sudadera y polar y el abrigo. Y después braga, calcetines, 2 pares de guantes y gorro. Así que a la calle. 11 de la noche, ¿y qué vamos a hacer, Lucy? Explorar. A explorar la ciudad. Y no hace tanto frío, no puedo hablar alto porque aquí termina en Noruega. Son 5 bajo cero. Bueno, pues muy bonita toda la nieve, pero eso significa que hay nubes y que no podemos ver las auroras boreales. Pero bueno, tenemos 3 noches para verla. Hemos gastado de momento una bala. Veremos las siguientes. Wow, mirad, se ve allí arriba del todo el teleférico. La montaña es impresionante cómo se ve de alta, Y nada, esto tiene muchísimo encanto, pero muchísimo encanto. Qué pasada, viajeros. O sea, estamos andando por el Ártico. La ciudad de 50.000 habitantes más al norte del mundo. Y aparte de este, hay otros muchos récords en esta ciudad, ya lo veréis. Cuando hemos llegado, el avión ha estado dando vueltas porque ha caído una nevada tan grande que han tenido que limpiar la pista. Vaya pedazo de grafiti, ahí lo veis, de Asmussen, el gran explorador noruego que fue el primer hombre en llegar al Polo Sur. Estamos en el puerto, que se ve ahí en lo alto el teleférico, y allí podéis ver aquí la Catedral del Ártico, la catedral más al norte del mundo. Aquí va todo de eso, de récords del mundo. Y mirad aquí los edificios preciosos que tenemos
en el puerto. Este puerto que veis aquí es el que utilizó Noruega para colonizar Svalbard, para llegar a Svalbard, porque estas aguas, a diferencia de las que hay en Rusia, que está apenas a unos 500 kilómetros, no se congelan por la corriente del Golfo, lo que significa que pueden operar todo el año. Si está enfadada, no quiere salir porque quiere que salgan ya las auroras boreales. Ahí puedes ver la estatua de Amundsen y aquí hay esta tienda turística, pero que es preciosa, ¿eh? Ahora veis que se ha despejado y ya se puede ver mejor el teleférico. Aquí tenemos a Amundsen, el héroe nacional noruego. ¿Y qué hizo Roald Amundsen para ganarse ese título? Él y su equipo fueron los primeros seres humanos en llegar al Polo Sur en 1911, superando en una épica carrera al británico Scott. Y esta carrera, en gran parte, se decantó por una fatal decisión. Y es que Scott tuvo una idea de bombero. Eligió ponis en lugar de trineo de perros como Amundsen. Y claro, estos no estaban adaptados al clima antártico, lo que contribuyó a su fracaso y trágica muerte. La conexión de Amundsen con Tromsø es muy estrecha. Además de ser su punto de partida en muchas exploraciones hacia el Ártico, Tromsø fue el último lugar en el que se le vio con vida. En 1928 partió desde Tromsø al rescate de una expedición perdida en el Ártico. Desgraciadamente, su avión desapareció en el mar de Barents y su cuerpo jamás fue encontrado. Esa es la catedral más al norte del mundo, porque la otra, la del Ártico. Porque aunque se la conoce como la Catedral del Ártico, en realidad es una iglesia. Y aparte de la catedral y la universidad más septentrionales del mundo, Tromsø cuenta con estos otros récords: la fábrica de cervezas más al norte del mundo, el escape room más al norte del mundo, campo de golf, jardín botánico y semáforo más al norte del mundo. Y en el centro, estos otros tres lugares curiosos: el 7-Eleven más al norte del mundo. Aquí estamos, viajeros, en el 7-Eleven más al norte del mundo. El McDonald's más al norte del mundo. ¿Lo pone? Pone, bienvenido al McDonald's más al norte del mundo. Y mira, son las 12 de la noche y hay bastante gente, ¿eh? Y aquí es donde te puedes pedir la solo con carne y queso más al norte del mundo. Justo al lado, el Burger King, por supuesto, más al norte del mundo. Y mirad, aquí en la calle principal vemos un póster del equipo de fútbol, que por supuesto es el equipo profesional de fútbol más al norte del mundo. Su mayor éxito en competiciones europeas tuvo lugar en la Recopa de 1997, cuando derrotaron por 3-2 al Chelsea. Eso sí, a la vuelta les metieron un 7-1. Y es que seguro que les ayudó ser el único equipo del mundo con un campo en el Ártico. Eso sí, no se pasa tanto frío como en el Estadio de la Pulmonía. En Valladolid es quizá donde más frío he pasado jugando a fútbol, ¿eh? O sea, ¿Sí? En Valladolid, ir a jugar a Valladolid en enero o en febrero… 1 grado, ¿no? Cojones, 1 grado. O sea, de verdad, o sea, no le recomiendo a nadie. Y nada, ya estamos de vuelta al apartamento, lo dejamos por hoy. Que mañana será otro día. Buenos días, viajeros. Esta es la máxima luz que vamos a ver hoy. Son las 11 de la mañana y a la 1:30 ya se hace completamente de noche. Encima hay nubes, así que hoy no vamos a volver a ver auroras boreales. Y nada, ahora he salido a comprar el desayuno, unos croissants, coger energías y a seguir explorando la ciudad, a ver qué nos da este segundo día, que aunque no vayamos a ver hoy auroras boreales, bueno, quién sabe, pero hay muchas cositas que ver aquí. Y ahora os enseño una captura
Era 2 de enero y todavía quedaban 7 días para que saliese el sol. En Tromsø, la noche polar dura 2 meses. Durante este periodo, el sol no se eleva por encima del horizonte, aunque hay algunas horas de luz crepuscular. Pero toda esta luz es lo que vamos a ver, y es que hasta dentro de 7 días no amanece, no sale realmente el sol. Es que me sigue explotando la cabeza que a 2 de enero esta es toda la luz que ves. Aquí le tenemos el puente y al otro lado la catedral del Ártico. Y es que aquí donde estamos, cuando vayamos allí al teleférico lo vamos a ver mejor, es una isla. Y eso de ahí ya es Europa continental. ¿Qué pasa aquí, Vaya estampa aquí, con el puerto. Ahí tenemos la montaña y al fondo la catedral del Ártico. Y aquí también tiene que ser espectacular venir en verano y ver las noches blancas, donde nunca se hace de noche. Esta es la panadería. Pues ya lo tenemos, 3 croissants y 3 rollos de canela. ¿Y sabéis cuánto ha costado esto? Pues creo que 25 euros. Sí señor, porque los croissants eran más o menos 4 euros y pues me he venido arriba y lo he cogido todo. Bueno, pues como unos pasteles. Ya es la 1:30 y os voy a enseñar cuánta luz hay. Aquí está Lucy en el salón investigando las auroras boreales. ¡Pum! Ya prácticamente es de noche. Se ve mucha más luz en el vídeo de la que en realidad hay, O sea, ahora mismo ya es de noche. Ahí podéis ver a uno corriendo. Este yo creo que va a la carrera. Y este chico que veis corriendo se estaba preparando para la maratón de la noche polar, la cual tendría lugar al día siguiente. Ahora mismo la temperatura ya ha bajado a 6 bajo cero. Ya se empieza a sentir. Como veis, las cafeterías están muy demandadas, están hasta arriba. Ya puedes ver las estrellas, aunque eso yo no sé si es la Estación Espacial Internacional, ahí arriba. Pero madre mía, a las 2 de la tarde, Va en bici y está todo helado, que yo casi me he pegado a un porrazo increíble. Madre mía. No sé cómo puede ir una bici por aquí, porque yo voy andando súper despacio y casi me pego una leche del copón. Mirad, aquí podemos ver la bandera de Noruega y la de los Samis, este pueblo que habita Laponia. Los Sami son el último pueblo indígena de Europa reconocido oficialmente. Su cultura está profundamente ligada a la cría de renos, la pesca y la artesanía. El futbolista internacional por Noruega, Morten Gans Pedersen, pertenece a este grupo étnico. Aquí lo podéis ver, lo que lleva mucha gente, los crampones en esta tienda. La verdad es que esto no lo entiendo muy bien, no sé si es porque vengo de un país mediterráneo, pero no entiendo que no limpien ninguna de las aceras
y he visto ya muchísimas caídas. O sea, no sé, sobre todo una ciudad que es tan turística. No lo entiendo. Creo que es que depende de cada negocio limpiar su trozo de acera. Entonces hay algunos que se importan y otros que no. Porque antes hemos ido a una cafetería y en las propias escaleras de la cafetería estaba helado. Mirad, es que esto es hielo, hielo. Sigo alucinado de verdad cómo pueden ir conduciendo por esta pista de hielo, ¿eh? Yo creo que este otro 7-Eleven está todavía más al norte que al que fuimos el primer día. Se puede llevar el récord. ¿Qué vamos a comer para entrar en calor, Lucy? Hot dog. El 7-Eleven, ¿eh? The bread's quite nice. Pues segunda ronda, ¿eh? Aquí va el segundo perrito. Ahí vamos, que Lucy sobre el hielo va, vamos, como un camo. Ahora os explico lo que es. Aquí estamos en Old Hallen, el pub más antiguo de Tromsø y donde puedes probar la cerveza producida más al norte del mundo. Vamos. Aquí la tenéis, la cerveza que más al norte se hace del mundo, la Mac. Nos ha dicho la camarera que esta es la típica. Mirad qué chulo el bar, ¿eh? Una pasada ahí, hasta un oso polar ahí. Mirad el vaso, qué chulo. El mapa de Noruega. Aquí te pone dónde está el círculo polar ártico. Y aquí está Tromsø. Estamos muy cerquita aquí del Cabo Norte, el punto más al norte de Europa. Y así terminó el segundo día, sin auroras boreales. Tercer día en Tromsø. Son las 12:30 y ya lo podéis ver, hoy está mucho más claro. ¿Y eso qué significa, Lucy? Que se van a poder ver las auroras boreales. Aquí tenemos un barco con la bandera de las Islas Feroe. Preciosas las vistas del muelle hoy con el día totalmente despejado. Se ve la Catedral del Ártico y detrás una montañaca totalmente nevada, increíble. Y ahora nada, nos vamos a dar un paseito, no sé, no muy largo, porque luego a las 4:15 tenemos la actividad fuerte, el paseo con huskies, que ahí es donde vamos a apurar nuestras opciones de ver la aurora boreal. Esto 10 bajo cero, pero no se siente muy frío, ¿verdad, Lucy? No se siente muy frío. A cruzar el famosísimo puente. Aquí estamos. En medio del puente, que por cierto tengo vértigo y voy cagadito de miedo. Llegado a la famosísima Catedral del Ártico. Increíble, qué bonita es. Pues nos hemos vuelto en autobús, que ¿cuánto nos ha costado, Lucy? 0, porque hemos ido a pagar y decimos, ¿se puede pagar con tarjeta? Y me dice, no, pero anda, montaros que os cruzo el puente. Así que nada, de vuelta al apartamento, a entrar un poco en calor y ya a prepararnos para los huskies. Ya es la 1
y ya está anocheciendo. Increíble, increíble. Qué duro tiene que ser vivir aquí. Aquí está som passerte flyplassen etter 32,8 km på tiden 2:16,57. Og på kvinner el trozo está bien, pero el resto es todo hielo, hielo, hielo. Y el récord de esta maratón está en 2:40, una cosa así. La furgoneta que nos va a llevar a los Huskies. Vamos, vamos. Y por fin llegó el momento esperado. Después de un trayecto de 40 minutos, durante el cual nos cruzamos con participantes de la maratón, llegamos al campamento de los Huskies, en la isla de Kualoya. Pues ya hemos llegado. Ya estamos oyendo a los Huskies. Lo primero que hicimos fue cambiarnos, ya que nos dieron una ropa especial para no congelarnos. Estamos vistiendo. Que bajar con el culo en el suelo. Recibimos un curso acelerado de 5 minutos sobre cómo llevar un trineo de perros. Y un trineo no es como un coche. Aquí si frenas, pues depende de los perros, de cómo tengan el humor en ese momento. Así que nos encomendamos a Thor, porque lo que teníamos por delante iba a ser increíble. Y es que, como si fuese un guión de cine, aparecieron las auroras boreales. Y muchos os preguntaréis, ¿realmente se ven como en las fotos? Pues para poder grabarlas hay que activar el modo noche del móvil. Las primeras auroras que vimos no eran muy intensas. Pero en cuanto salimos del campamento y nos metimos en la oscuridad de la tundra, el espectáculo fue increíble. En cada trineo iban 2 personas. Una se encargaba de las riendas y la otra viajaba dentro. Lucy y yo fuimos los únicos que completamos todo el recorrido pilotando, lo cual, aunque no deja mucho tiempo para hacer fotos, es muchísimo más divertido. En total, recorrimos 12 kilómetros en 1 hora y media, y os aseguro que fue duro y complicado, con accidentes incluidos. Nada más comenzar y por mirar a las auroras, el trineo de Lucy volcó, pero tras ello disfrutamos como enanos. En un momento llegué a pensar si esto era real, y es que no me podía creer que estábamos pilotando un trineo de perros en pleno Ártico, bajo la luz de las auroras. Parecía que estábamos en el Valhalla, cabalgando hacia la gloria, como los guerreros vikingos elegidos por Odín. Madre mía, viajeros, esto es increíble. Estoy sin palabras. Ahora os he dicho que vamos a cruzar con el trineo una carretera. En fin, esto es de locos. Ahí los perritos, ahí está Lucy, ahí se ve la luna, auroras boreales por todos lados. ¡Buah! Sin palabras. Y sí, tuvimos que cruzar la carretera con el trineo. Ahí está Lucy, que acabamos de cruzar la carretera. Bueno, es auténticamente de locos cruzar la carretera. Ahí ves los coches que vienen por ahí. Aquí detrás los otros perritos. Ahí les veis, están cruzando la carretera. Bueno, menuda aventura estamos teniendo.
airecito ahora para entrar en calor. Uf. Increíble experiencia. Pasada, viajeros, es que ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble. Luis y yo lo hemos hecho todo el camino porque el resto cambiaban. Pero, ¡buah! Vaya experiencia. Celebrar, Lucy, nuestro éxito. A darnos un festín. ¿Cómo ha estado, Lucy? Pues ya decimos adiós al apartamento. Mirad qué día ha amanecido hoy. 11 de la mañana. Podéis oír las campanas. Ya nos vamos del apartamento, decimos adiós, que tenemos que coger el vuelo de vuelta a Inglaterra esta tarde. Pues esta increíble luz nos despidió de Tromsø. Vaya 3 días que vivimos en el Ártico, nunca se nos olvidarán. Así que nada, viajeros, como siempre, hasta la próxima aventura. ¡Chao! Pues ya está, aquí se acabó la aventura en salidas. Así que la próxima más y mejor. ¡Chao!